a las 1:53 de la madrugada del 2 de noviembre de 1975, en una casa de Pátzcuaro donde el termómetro marcaba exactamente 4 grados centígrados, una mujer de 52 años despertó con la certeza absoluta de que ya no estaba sola. Mi nombre es Lucía Mendoza Rivera, y hace exactamente 43 días cometí un error tan pequeño, tan insignificante, tan humano, que cualquiera podría haberlo cometido. El tipo de error que cometes cuando has llorado tanto que tus ojos ya no enfocan bien, cuando tu esposo acaba de morir y tu cerebro funciona en una neblina constante de dolor, cuando preparas un altar de Día de Muertos con manos temblorosas y corazón roto. Puse la fotografía equivocada. Suena casi cómico, ¿verdad? El tipo de historia que contarías en una reunión familiar años después y todos se reirían. ¿Te acuerdas cuando la tía Lucía puso la foto del desconocido en el altar? Risas, bromas, nada más, excepto que no fue nada más, porque esa fotografía no era de un vecino, era de un hombre llamado Roberto Solís Mendoza, un hombre que murió en 1925, hace 50 años, solo y olvidado en algún lugar de estas montañas de Michoacán. Un hombre enterrado en una tumba sin nombre, reducido a un número, 287. Un hombre que nadie recordaba, que nadie lloraba, que nadie buscaba. Un hombre que había estado esperando, hambriento, desesperado, durante 5 décadas enteras, y yo lo invité a entrar. Le di velas, comida, oraciones. Atención, le abrí una puerta que había permanecido cerrada durante 18,25 días. Y él cruzó, porque cuando estás tan olvidado que ya no recuerdas completamente como ser humano, cuando tu existencia está tan borrada que eres apenas un susurro en el vacío, cualquier invitación, aunque sea accidental, es todo lo que necesitas. Él aceptó mi invitación, y en los 43 días desde entonces, aprendí 3 verdades que nadie debería tener que aprender. Primera, los muertos no descansan cuando son olvidados. Esperan, en el borde entre mundos, hambrientos por una sola cosa: ser recordados, ser vistos, ser reales de nuevo. Segunda, hay puertas que no deberían abrirse. Y los altares de Día de Muertos, cuando se preparan con la fotografía equivocada, con el nombre equivocado, con la intención equivocada, son puertas muy peligrosas. Tercera, algunos errores no se pueden deshacer, no importa cuánto lo desees, no importa cuánto lo supliques. Una vez que la puerta está abierta, una vez que la invitación fue aceptada, una vez que el olvidado cruzó, tienes que lidiar con las consecuencias. Déjame explicarte exactamente qué pasó, cada detalle, porque los detalles importan. Los detalles son todo. Era 31 de octubre de 1975. Mi esposo Fernando había muerto exactamente 21 días antes. Ataque al corazón, rápido, dijeron los doctores. No sufrió, dijeron. Como si eso ayudara, como si saber que murió rápido hiciera que mi cama se sintiera menos vacía. Como si hiciera que el silencio de la casa fuera menos ensordecedor. Viví en una casa vieja en las afueras de Pátzcuaro, una de esas casas de adobe con paredes gruesas y techos de teja que mantienen el frío afuera en invierno y el calor afuera en verano. O eso se supone. Pero desde que Fernando murió, la casa estaba fría todo el tiempo. No importaba cuántas cobijas usara. No importaba cuántos suéteres me pusiera, el frío venía de adentro. ¿Has estado alguna vez en una casa que se siente vacía incluso cuando estás dentro? No ausente, vacía, como si todo el calor, toda la vida, todo lo que hacía que fuera un hogar se hubiera ido con la persona que amabas. Yo tampoco había experimentado eso hasta que Fernando murió. Estaba preparando el altar. Primera vez que lo hacía sola, siempre lo habíamos hecho juntos. Fernando ponía las velas, yo las flores, él colocaba el pan de muerto, yo las fotografías de nuestros padres, nuestros abuelos, los que ya no están. Este año, era solo yo. La sala donde siempre poníamos el altar es pequeña. Tiene una ventana que da al jardín trasero, donde Fernando cultivaba jitomates y chiles. Ahora las plantas están secas, nadie las riega, nadie las cuida, están muriendo. Igual que todo en esta casa, desde que él se fue, coloqué el mantel bordado sobre la mesa, el que mi abuela me dio cuando me casé, naranja intenso con flores de cempasúchil bordadas a mano, cada puntada hecha con amor, cada flor perfecta. Mi abuela murió hace 15 años,
Oh, pero sus manos todavía viven en ese mantel. Puse las velas, una por cada ser querido fallecido. 5 velas, mamá, papá, abuela Josefina, abuelo Rodrigo y Fernando. Fernando. La vela de Fernando era nueva, todavía tenía la etiqueta de precio pegada en la base. 12 pesos, tuve que arrancarla. Mis manos temblaban tanto que tardé casi un minuto. Cuando finalmente la despegué, dejó un residuo pegajoso en la cera blanca. Traté de limpiarlo con mi delantal, pero solo lo embadurné más. 12 pesos por una vela para mi esposo muerto. Parecía insultantemente barato. Coloqué las flores, cempasúchil frescas del mercado. Las compré esa mañana. 20 ramos. Gasté casi todo lo que tenía. El vendedor, don Esteban, me miró con lástima cuando vio cuántas compraba para mi esposo. Le expliqué. Él solo asintió. Todos en el pueblo sabían que Fernando había muerto. Todos sabían que estaba sola. El olor de las flores era dulce, casi demasiado dulce, como si estuviera tratando de cubrir algo. ¿Pero cubrir qué? No lo sabía entonces. Ahora sí, estaba tratando de cubrir el olor de algo que ya estaba empezando a pudrirse. No físicamente, algo más profundo, algo en el aire mismo de la casa. El copal. Encendí el copal en su brasero de barro, el que habíamos usado durante 30 años de matrimonio. Fernando siempre decía que el copal no solo limpiaba el aire, limpiaba el alma. Los espíritus necesitan el humo para encontrar el camino a casa, decía. Prendí el copal con un cerillo. El humo subió, denso y aromático, llenó la sala, pero algo estaba diferente. El humo no subía derecho como siempre. Se retorcía, se doblaba, como si algo invisible lo estuviera moviendo, lo estuviera respirando. ¿Has visto alguna vez humo comportarse como si tuviera vida propia? No moverse con el viento, sino moverse con intención, como si supiera hacia dónde quería ir. Por un momento, solo por un momento, me sentí acompañada, como si alguien estuviera ahí conmigo, observando, esperando. Era solo el humo, me dije, solo el humo y mi imaginación y mi dolor. Pero no era solo eso. Coloqué la comida, pan de muerto del que vendían en la panadería de la esquina, 6 piezas redondas espolvoreadas con azúcar rosa, mole negro, el favorito de Fernando. Lo había preparado yo misma. Me tomó todo el día. Chocolate caliente en una jarra de barro, tamales de rajas, fruta, naranjas, plátanos, guayabas, todo lo que le gustaba, todo lo que nunca volvería a comer. Poner la comida en el altar fue lo más difícil, porque significaba aceptar que Fernando no se sentaría a mi lado nunca más, que no volvería a escuchar su risa cuando le contaba algo gracioso, que no volvería a sentir su mano tomando la mía durante las películas que veíamos en las noches. Lloré mientras ponía cada plato, lágrimas silenciosas que caían sobre la comida, lágrimas de sal mezclándose con el mole, con el chocolate, con el azúcar del pan y luego las fotografías. Aquí es donde cometí el error. Tenía una caja de fotografías viejas, una caja de zapatos llena de memorias, cientos de ellas, décadas de vida capturadas en papel brillante que se amarillaba con los años, fotos de bodas, bautizos, cumpleaños, caras sonrientes, momentos congelados de felicidad que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra Lucía que todavía no sabía lo que era perder. Busqué una foto reciente de Fernando, algo de los últimos años, algo que lo mostrara como era mi Fernando, con sus canas distinguidas, sus arrugas de expresión, su sonrisa suave que me hacía sentir segura, incluso en los peores días. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, la luz de la sala era tenue, solo una lámpara pequeña en la esquina. Debía haber prendido más luces, debía haber revisado mejor, pero estaba cansada, tan cansada, el tipo de cansancio que va más allá del cuerpo, que llega hasta los huesos, hasta el alma. Encontré una fotografía en un marco plateado, un hombre sonriendo, camisa blanca, fondo neutro. Los rasgos eran similares, la edad parecía correcta. En mi estado de dolor y agotamiento, mi cerebro llenó los espacios en blanco. Quería que fuera Fernando, necesitaba que fuera Fernando, así que decidí que lo era. La puse en el altar, centro, posición de honor, donde todos los años ponía las fotografías de los que más amábamos, y no me di cuenta hasta 3 días después, 3 días que cambiaron todo. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. Me senté frente al altar hasta pasada la medianoche.
Hablé con Fernando, le dije cuánto lo extrañaba. Le conté sobre las cuentas que tenía que pagar, sobre el goteo del fregadero que él siempre había prometido arreglar, sobre lo vacía que se sentía la casa sin sus pasos, su risa, su presencia. Las velas ardían con llamas constantes, el humo del copal subía en líneas que se retorcían de manera extraña, pero yo lo atribuía al viento, aunque no había viento. Todas las ventanas estaban cerradas. Todo parecía normal, excepto que no. Había algo en el silencio, una densidad, como si el aire mismo estuviera prestando atención de una manera que el aire no debería ser capaz de hacer. ¿Has sentido alguna vez que el silencio tiene peso? No ausencia de sonido, sino presencia de silencio, como una cosa viva que observa, que espera, que respira. Me fui a dormir a las 2:17 de la madrugada. Dejé las velas encendidas. Sé que no deberías hacerlo. Riesgo de incendio. Mi vecina, doña Carmen, siempre me regañaba por eso. ¿Vas a quemar la casa, Lucía?, me decía, pero necesitaba que la luz siguiera ardiendo. Necesitaba que Fernando supiera que estaba esperándolo. Necesitaba no estar completamente en la oscuridad. Mi habitación está al fondo de la casa. Un cuarto pequeño con una cama de hierro forjado que compramos cuando nos casamos. Las sábanas olían a lavanda. Las había lavado esa mañana, tratando de mantenerme ocupada, tratando de no pensar, tratando de no sentir. Me acosté del lado derecho de la cama, mi lado. El lado izquierdo, el de Fernando, estaba vacío. Frío, puse mi mano sobre su almohada. Todavía podía oler su loción de afeitar. Algo mentolado y fresco. Ese olor me hacía llorar cada vez que lo percibía. Cerré los ojos, y entonces algo cambió, la temperatura bajó, no gradualmente, de repente, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas en pleno invierno. Mi aliento se hizo visible, pequeñas nubes de vapor saliendo de mi boca, pero las ventanas estaban cerradas. Me desperté a las 4:17 de la madrugada. No sé por qué me desperté, no hubo sonido, no hubo movimiento, simplemente abrí los ojos, completamente despierta, como si alguien hubiera presionado un interruptor en mi cerebro. Mi habitación estaba oscura, pero no era oscuridad normal, era espesa, casi tangible, como si pudiera extender la mano y sentir su textura, como terciopelo negro, como algo que te envuelve, que te sofoca. Escuché algo. O creo que escuché algo, un sonido que era casi como respiración, lenta, deliberada, pero no venía de ningún lugar específico, venía del aire mismo, de las paredes, del techo, de debajo de mi cama. Inhalación, pausa demasiado larga, exhalación, pausa demasiado larga. Nadie respira así, nadie vivo. Me quedé completamente quieta, corazón acelerando, piel tan fría que dolía, el tipo de frío que viene de adentro, no de afuera. El sonido continuó, esa respiración imposible, esas pausas que duraban demasiado, como si algo estuviera aprendiendo cómo respirar, recordando cómo se hacía. Fernando, susurré, el sonido se detuvo, inmediatamente, como si lo que fuera que estuviera respirando hubiera escuchado mi voz, hubiera reconocido mi voz. El silencio que siguió fue peor que el sonido, porque era silencio expectante, silencio que espera una respuesta, silencio que sabe que estás despierta, que sabe que tienes miedo. No me moví durante lo que parecieron horas, probablemente fueron minutos, tal vez solo segundos. El tiempo se vuelve raro cuando tienes miedo, se estira y se contrae como algo elástico, como algo que también tiene miedo. Eventualmente, me dormí, o me desmayé. No estoy segura de la diferencia cuando el miedo es tan intenso que tu cuerpo simplemente se apaga. La segunda noche, las velas se comportaron extraño. Las había reemplazado en la mañana. Nuevas velas, mechas frescas. Compré 6 más en la tienda de Don Arturo. Esta vez no había etiquetas de precio. Esta vez mis manos no temblaban tanto. O eso creía. Las encendí a las 7:00 de la tarde. Como dicta la tradición del Día de Muertos. El sol ya se había puesto. Afuera, podía escuchar a los niños corriendo por las calles con sus calabazas de dulces. Risas, gritos de alegría, vida. Adentro de mi casa, solo había silencio. Las velas ardían normalmente al principio, llamas constantes. Luz cálida y dorada que hacía que las flores se vieran más brillantes, que el pan de muerto pareciera casi apetitoso. Pero alrededor de las 9:00 de la noche, la vela de Fernando comenzó a titilar, no por corriente de aire,
Ya lo había verificado, todas las ventanas cerradas, todas las puertas cerradas. Había incluso puesto toallas en las rendijas debajo de las puertas para asegurarme. No había razón para que titilara, pero lo hacía. La llama se hizo más alta, luego más baja, luego más alta de nuevo, como si algo estuviera respirando sobre ella, jugando con ella, probándola. Las otras 4 velas permanecieron constantes, perfectamente quietas. Solo la de Fernando bailaba. La observé durante 20 minutos, sentada en el sofá, sin parpadear, hipnotizada por ese movimiento imposible. La llama danzaba, arriba, abajo, a veces casi se apagaba, reduciéndose a apenas un punto de luz azul. Luego crecía de nuevo, brillante y naranja y hambrienta. «Fernando», dije en voz alta. Mi voz sonaba extraña en el silencio, demasiado alta, demasiado real. «Si eres tú, dame una señal, algo que me diga que estás aquí, que estás bien, que no estás sufriendo». La llama se quedó completamente quieta. No titilaba, no se movía, congelada en el aire como si alguien hubiera presionado pausa en la realidad misma. Conté: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos de llama completamente inmóvil. 10 segundos de algo imposible. Luego se apagó. Uf, simplemente se apagó. Sin humo, sin chisporroteo, sin nada, solo oscuridad donde había estado la luz. Las otras 4 velas seguían ardiendo, perfectas, constantes, indiferentes. Sentí frío, no frío de temperatura, aunque la habitación se había enfriado varios grados. Podía verlo en el termómetro que colgaba en la pared. 16 grados. Hacía unos minutos marcaba 21. 5 grados menos en cuestión de segundos. Era frío interior. El tipo de frío que no tiene nada que ver con el clima y todo que ver con el miedo, con saber que algo está mal, que algo no es lo que parece. Volví a encender la vela. Mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos con el encendedor, el pequeño encendedor de plástico azul que Fernando siempre guardaba en el cajón de la cocina para prender la estufa cuando el piloto se apagaba. La llama se prendió, ardió normalmente por exactamente 30 segundos. Conté, porque necesitaba saber, necesitaba entender el patrón, si es que había un patrón. 30 segundos. Luego se apagó de nuevo. ¡Uf! Oscuridad. La encendí una tercera vez. Se apagó inmediatamente. No 30 segundos, no 10, inmediatamente. Como si algo estuviera diciéndome: no, esta vela no, esta luz no es para mí. Dejé de intentar. Esa noche, me quedé dormida en el sofá, frente al altar. No quería ir a mi habitación. No quería estar sola en la oscuridad de ese cuarto que ahora parecía demasiado grande, demasiado vacío, demasiado lleno de algo que no debería estar ahí. Me envolví en la cobija de lana que mi madre me había tejido, azul y blanca, suave pero áspera al mismo tiempo. Olía a naftalina y a memorias, pero el sueño en el sofá fue peor, mucho peor. Soñé con Fernando. Estaba parado frente al altar, de espaldas a mí, completamente quieto. No se movía, solo estaba ahí, parado, como una estatua, como algo que había olvidado cómo moverse naturalmente. «Fernando», dije en el sueño. Mi voz sonaba distante, como si yo también estuviera muy lejos. Se giró lentamente, demasiado lentamente, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente, como si estuviera oxidado, como si hubiera estado quieto durante mucho tiempo y ahora tuviera que recordar cómo moverse. Su cara era su cara, pero también no lo era. Los rasgos eran correctos, los ojos en el lugar correcto, la nariz, la boca, las orejas, todo donde debía estar, pero algo en las proporciones estaba mal. Los ojos estaban ligeramente más separados, la nariz un poco más larga, la boca demasiado ancha, como una copia hecha de memoria, casi perfecta pero no del todo, como cuando intentas dibujar a alguien que amas de memoria y te das cuenta de que no recuerdas exactamente cómo era su cara. Los detalles se desdibujan, se distorsionan. «Lucía», dijo. Su voz sonaba como su voz, el mismo tono grave, la misma calidez, pero venía de muy lejos, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo, o desde muy arriba en el cielo, o desde algún lugar que no estaba aquí. «¿Te extraño?», dije. Las lágrimas corrían por mi cara, calientes contra mi piel fría. «Te extraño tanto. La casa está tan vacía sin ti. Yo estoy tan vacía sin ti». «Yo también», respondió.
pero sus labios no se movieron correctamente. Las palabras llegaron un segundo antes del movimiento de su boca, o un segundo después, como una película mal doblada, como algo que no sincroniza. Extendió su mano hacia mí, una mano que se veía como la mano de Fernando. Dedos largos, uñas cortas, el anillo de bodas que le había dado hace 30 años, pero la mano se movía mal. Se doblaba en ángulos que las manos no deberían poder doblarse. Yo extendí la mía, porque lo necesitaba, porque aunque sabía que algo estaba mal, aunque cada instinto gritaba que me alejara, necesitaba tocarlo, necesitaba sentir que era real, que estaba ahí, que no estaba completamente sola. Nuestros dedos estaban a punto de tocarse, milímetros de distancia, casi, y entonces vi sus ojos. Realmente los vi, y no eran los ojos de Fernando. Los ojos de Fernando eran café oscuro, cálidos, amables, con pequeñas líneas en las esquinas de tanto sonreír, ojos que me miraban con amor, con ternura, con toda la historia de nuestras vidas juntos. Estos ojos eran vacíos, no negros, no blancos, vacíos, como mirar a través de agujeros a una nada absoluta, a un vacío que se extendía para siempre. A algo que nunca había tenido ojos realmente, que solo estaba usando la forma de ojos porque eso es lo que se supone que deben tener las caras. Me desperté gritando. El grito salió de mi garganta tan fuerte que dolió, un sonido que no sabía qué podía hacer. Animal, primitivo, puro terror. El sol estaba saliendo, luz gris y fría entrando por las ventanas. Las velas se habían consumido hasta pequeños charcos de cera. El altar estaba intacto, todo en su lugar, excepto la fotografía. La fotografía de Fernando estaba girada. No mucho, solo unos grados, quizás 5, quizás 10, pero estaba en un ángulo diferente al que yo la había puesto. Yo no la había tocado, nadie la había tocado. Estaba sola en la casa, completamente sola, ¿o no? Me levanté del sofá con el cuerpo adolorido. Dormir en el sofá a los 52 años no es como cuando eres joven. La espalda me dolía, el cuello estaba rígido, las piernas entumecidas, pero el dolor físico era bienvenido, era real, era normal, era algo que podía entender. Caminé hacia el altar, mis pies descalzos sobre el piso de madera fría. Cada paso hacía que las tablas crujieran, sonidos familiares. Sonidos de esta casa que había sido mi hogar durante 3 décadas. Me acerqué a la fotografía, la que estaba girada. La observé, realmente la observé, no con ojos hinchados de tanto llorar, no con la neblina del dolor nublando mi visión, sino con claridad, con la luz del amanecer entrando por la ventana, con los ojos de alguien que acababa de despertar de una pesadilla y necesitaba saber si era real. Fernando sonriendo, camisa blanca, fondo neutro, pero algo estaba mal, algo que mi cerebro había estado tratando de decirme desde el principio, pero que había sido demasiado tonta, demasiado ciega, demasiado sumida en mi dolor para ver. La sonrisa no era la sonrisa de Fernando. Fernando sonreía con los ojos, toda su cara se iluminaba cuando sonreía, las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaban, sus mejillas se levantaban, su sonrisa era cálida, real, genuina. Esta sonrisa era solo boca, los labios curvados hacia arriba en una aproximación de felicidad, pero los ojos estaban planos, distantes, muertos. La camisa blanca. Fernando nunca usaba camisas blancas. Decía que lo hacían ver pálido, enfermo. Siempre usaba azul, azul claro, su color favorito. Me recuerda al cielo, me decía, y el cielo siempre está ahí, incluso cuando no podemos verlo. Y el marco plateado. Fernando odiaba la plata, era alérgico, su piel se irritaba con cualquier metal plateado, se le ponía roja, le salían ronchas. Todos nuestros marcos eran de madera o de oro. Nunca plata. Esta no era una fotografía de Fernando. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo, podía sentirlo en mi garganta, en mis oídos, en cada parte de mi cuerpo. Tomé el marco con manos temblorosas, las manos de una mujer de 52 años que de repente entendía que había cometido un error terrible. Le di vuelta al marco. Había algo escrito en la parte de atrás, tinta desvanecida.
marrón, casi invisible, escritura a mano, letra cursiva antigua, el tipo de letra que ya nadie usa, que ya nadie enseña en las escuelas. Me tomó varios minutos descifrarla. Mis ojos ya no eran lo que eran. Necesitaba lentes para leer, pero siempre olvidaba dónde los dejaba. Entrecerré los ojos. Acerqué el marco a mi cara. La madera olía a viejo. ¿Amó? A años. Las letras se enfocaron lentamente. Roberto Solís Mendoza, 188511925. Que su alma encuentre paz. Roberto Solís Mendoza, no Fernando Mendoza Rivera. Roberto, un nombre que no conocía, una cara que no reconocía, un hombre que había muerto 50 años antes, 50 años de estar muerto, 50 años de estar solo, 50 años de no ser recordado, y yo lo había invitado a mi altar. Le había dado velas, comida, oraciones, atención. Le había abierto una puerta, y él había entrado. Solté la fotografía como si quemara. Cayó al suelo. El vidrio se rompió. Un sonido agudo, final, fragmentos plateados, que esparcieron por el piso de madera. Pequeños triángulos de reflejo, como lágrimas de metal. Tenía que sacarlo. Tenía que quitarlo del altar inmediatamente. Tenía que cerrar la puerta que había abierto sin querer. Me agaché para recoger la foto. Mis rodillas protestaron. Mis dedos tocaron el marco. ¿Frío? No. Espera, frío no es la palabra correcta. Frío implica temperatura baja. Esto era otra cosa. Era ausencia de calor, como si el metal absorbiera todo el calor de mi mano, de mi cuerpo y del aire alrededor, como si fuera un agujero negro del calor. Un vacío que se tragaba todo lo tibio, todo lo vivo. Jalé mi mano hacia atrás. Las puntas de mis dedos estaban rojas, marcas pequeñas, circulares, como quemaduras, pero de frío, el tipo de quemadura que te da cuando tocas hielo seco, cuando tocas metal a temperatura bajo cero. Pero el marco no estaba congelado, no había escarcha, no había hielo, solo estaba ausente de calor. Respiré hondo. Lo intenté de nuevo, esta vez preparada para el frío, esta vez sabiendo qué esperar. Agarré el marco. El frío subió por mi brazo, a través de mi codo, por mi hombro, hacia mi pecho, como agua helada en mis venas, como algo vivo reptando bajo mi piel. Levanté la fotografía del suelo. Los fragmentos de vidrio cayeron, tintinearon contra la madera. Pesaba, no físicamente. No era peso real que pudieras medir en una báscula, pero había resistencia, como levantar algo bajo el agua, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso alrededor de la foto, como si algo no quisiera que la moviera. Di un paso hacia la puerta. Iba a sacar esto de mi casa, iba a quemarlo, enterrarlo, tirarlo al lago, lo que fuera necesario para deshacerme de él. Di otro paso. La temperatura de la habitación bajó drásticamente. Podía ver mi aliento, nubes densas de vapor saliendo de mi boca. El termómetro en la pared marcaba 8 grados. Hacía un momento marcaba 18, 10 grados menos. En segundos, un tercer paso, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. ¡Uf! Las 5 llamas extintas simultáneamente. Como si alguien hubiera soplado sobre ellas, como si un viento imposible hubiera atravesado la habitación. Pero no había viento. Las ventanas estaban cerradas, las puertas estaban cerradas, la habitación estaba oscura. El sol acababa de salir, pero las cortinas eran gruesas y la luz que entraba era débil, gris, insuficiente. La oscuridad era casi total. Escuché algo detrás de mí. No me giré. No quería girarme. Cada instinto, cada nervio en mi cuerpo gritaba que no mirara, que siguiera caminando, que saliera de la casa, que corriera, pero no podía moverme. Mis pies estaban pegados al suelo, mis piernas no respondían. Era como estar en una pesadilla, como cuando intentas correr pero tus piernas son de plomo, cuando intentas gritar pero no sale sonido. Pero esto no era una pesadilla, esto era real. Me giré lentamente. Había algo parado junto al altar, una forma, una sombra, más oscura que la oscuridad circundante, como si absorbiera luz en lugar de simplemente bloquearla, como si fuera un agujero en la realidad, un espacio donde no debería haber nada, pero había algo. La forma tenía aproximadamente la altura de un hombre, pero las proporciones estaban mal, los brazos demasiado largos, llegaban casi hasta las rodillas, la cabeza ligeramente demasiado grande, inclinada en un ángulo que los cuellos humanos no pueden mantener, como esa versión de Fernando en mi sueño. Casi correcto, pero no del todo, como algo que había olvidado como ser humano. Lucía
dijo. La voz venía de todas partes y de ninguna parte, de las paredes, del techo, del suelo, del aire mismo, no de la forma. La forma no tenía boca, o si la tenía, no se movía. ¿Por qué quieres que me vaya? No era la voz de Fernando, pero tampoco era la voz de un extraño. Era algo intermedio. Una voz que estaba tratando de ser familiar, que estaba aprendiendo, que estaba probando diferentes tonos, diferentes cadencias, tratando de encontrar una que me hiciera querer quedarse. «Tú no eres Fernando», susurré. Mi voz sonaba pequeña, aterrizada, débil. «No», admitió la forma, «pero podría ser, si me dejas quedar, si me das tiempo. Puedo aprender, puedo practicar, puedo ser lo que necesitas». Puedo ser lo que perdiste. ¿Qué eres? Silencio. Largo silencio. El tipo de silencio que pesa, que presiona, que exige respuesta. Luego, solo. Estoy muy solo. Lucía, tan solo. Durante tanto tiempo. 50 años. ¿Sabes cuánto es 50 años cuando estás solo? Cuando nadie dice tu nombre, cuando nadie pone tu foto en altares, cuando nadie llora por ti. Cuando nadie recuerda que exististe. La forma se movió, no caminó, se deslizó, sin pasos, sin sonido de pies en el suelo, simplemente se deslizó más cerca, como humo, como sombra, como algo que no tenía sustancia real pero se movía de todas formas. Retrocedí, mi espalda chocó contra la pared, no había a dónde ir, estaba atrapada entre la pared y la cosa, entre lo sólido y lo imposible. Nadie me recuerda. Continuó la voz, triste ahora, profundamente, profundamente triste. Nadie pone mi foto en altares, nadie dice mi nombre, nadie llora por mí. Es como si nunca hubiera existido, como si todos esos años de vida no hubieran importado, como si mi muerte no hubiera importado, como si yo no hubiera importado. ¿Qué harías tú si algo olvidado, algo que ya no recuerda completamente como ser humano, te pidiera que lo recordaras, si te suplicara que le dieras existencia de nuevo, si la única forma de librarte fuera darle exactamente lo que quiere? Lo siento, dije, y era verdad, a pesar del miedo que hacía que mi corazón latiera tan rápido que dolía, a pesar del frío que penetraba mis huesos, a pesar del terror que hacía que mis manos temblaran. Sentí lástima. Siento que murieras solo. Siento que nadie te recuerde. Siento que tu nombre desapareciera, pero no puedes quedarte aquí. Esta es mi casa. Mi altar era para mi esposo, para Fernando. No para ti. Tu esposo está en paz, dijo la forma. La voz sonaba más clara ahora, más cercana, como si estuviera aprendiendo a proyectarla mejor. Ya cruzó. Ya está donde necesita estar. No está atrapado como yo, no está olvidado como yo. Él tiene paz, pero yo estoy atrapado, no vivo, no muerto, solo olvidado, solo vacío, solo necesitando. La forma estaba más cerca ahora, a menos de 2 metros. Podía ver detalles, o creo que podía. Era difícil enfocar, como mirar algo a través de agua turbia. Los bordes se desdibujaban, se reformaban, nunca quedaban completamente quietos. Me diste una invitación, dijo. Pusiste mi foto, prendiste mi vela, dijiste nombres en voz alta. Bueno, no mi nombre, pero el nombre de alguien. ¿Y cuándo estás tan olvidado como yo? Cuando has estado solo tanto tiempo que ya ni siquiera estás seguro de que seas real. Cualquier nombre sirve, cualquier atención sirve, cualquier reconocimiento es suficiente para cruzar. Fue un error, los errores no importan. Las puertas abiertas son puertas abiertas. Las invitaciones extendidas son invitaciones extendidas. No puedes invitar a alguien y luego decir que no querías hacerlo. No funciona así. No con los muertos, no con los olvidados. ¿Qué quieres? ¿Ser recordado? ¿Ser real de nuevo? ¿Sentir que existo? ¿Qué importo? ¿Que alguien, en algún lugar, sabe que estuve aquí? ¿Que viví? ¿Que respiré? ¿Que fui? Aunque sea por un momento, aunque sea por una persona, aunque sea por ti. Hubo algo en su voz. Algo desesperado, hambriento, pero también humano, o lo que quedaba de humano después de 50 años de estar olvidado. Si te dejo quedar, dije lentamente, pensando cada palabra, ¿qué pasará? Nada malo, prometo, solo, déjame estar cerca, déjame sentir que existo. ¿Qué importo? ¿Que soy recordado? No te haré daño, no quiero hacerte daño, solo quiero ser. Simplemente ser. Y si digo que no, silencio, silencio largo, silencio pesado. Luego,
No puedes. Mi sangre se heló, más fría que el aire, más fría que el marco, más fría que la muerte. ¿Qué significa eso? Ya acepté tu invitación, ya crucé, ya estoy aquí. No puedes enviarme de regreso simplemente deseándolo, simplemente queriendo. No funciona así. Una vez que la puerta está abierta, una vez que el olvidado cruza, no hay forma fácil de cerrarla de nuevo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada. O todo, puedes recordarme, hacerme real de nuevo, darle nombre a lo olvidado, darle existencia a lo que se estaba desvaneciendo. O puedes resistir, luchar, sufrir. Eventualmente, me iré, todo se va eventualmente, pero tomará tiempo. Y el tiempo es difícil, cuando algo que no debería existir está viviendo en tu casa, cuando algo que no es completamente real está tratando de ser real, cuando algo hambriento está cerca de ti cada noche, cada día, cada momento. Mi mente corría, pensando, buscando opciones, buscando salidas. Necesito tiempo para pensar. Dije, ¿tiempo? Repitió la forma, y por primera vez hubo algo como humor en su voz. Humor oscuro, amargo, sí. ¿Tiempo? Tengo mucho de eso. 50 años de tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas tú? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Tengo todo el tiempo del mundo. O todo el tiempo entre mundos. Es lo mismo cuando estás muerto, cuando estás olvidado, y entonces simplemente no estaba ahí. La forma desapareció. No se fue caminando. No se desvaneció gradualmente. Simplemente dejó de estar. Un momento estaba, el siguiente no. Las velas se reencendieron solas, una por una, pop, 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 pop. 4 llamas constantes, cálidas, doradas, excepto la de Fernando. Esa permaneció apagada, oscura, fría. Dejé la fotografía rota en el suelo. No la toqué de nuevo ese día. No quería sentir ese frío de nuevo. No quería sentir ese peso de nuevo. No quería arriesgarme a abrir la puerta más de lo que ya estaba abierta. Me senté en el sofá, temblando, no de frío, de miedo, de comprensión, de saber que había cometido un error que no sabía cómo arreglar. Afuera, escuché a la gente pasar, yendo al cementerio con flores, con comida, con amor para sus muertos, celebrando el Día de Muertos como se debe celebrar, con alegría, con remembranza. Con la certeza de que sus muertos están en paz. Yo estaba sola, con un muerto que no estaba en paz, con un muerto que no era mío, con un muerto que ahora vivía en mi casa, y no sabía qué hacer. Pasé el resto del día sin hacer nada, sentada en el sofá, mirando el altar, mirando la fotografía rota en el suelo, mirando las velas que ardían y la que no. El tiempo pasaba de manera extraña. A veces parecía que habían pasado horas y el reloj marcaba solo minutos. Otras veces parpadeaba y de repente era una hora más tarde. Alrededor de las 3:00 de la tarde, decidí que necesitaba ayuda. No podía hacer esto sola. No podía entender esto sola. Necesitaba hablar con alguien, con cualquiera. Fui al teléfono. Estaba en la cocina, montado en la pared. Un teléfono de disco negro, pesado, sólido. Real. Marqué el número de mi hermana, Gabriela. Vive en Ciudad de México, a 5 horas en autobús. No nos habíamos hablado mucho desde que Fernando murió. El duelo nos había separado. Ella no sabía qué decirme. Yo no sabía que necesitaba escuchar. El teléfono sonó, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, la voz de Gabriela, cansada, ocupada. Gaby, dije. Mi voz sonaba rara, ronca, como si no la hubiera usado en días. Necesito que vengas. Lucía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Algo está mal. En la casa. Necesito ayuda. Escuché a Gabriela suspirar. El tipo de suspiro que hace cuando está frustrada. Cuando piensa que estoy siendo dramática. ¿Qué tipo de ayuda? Médica. Legal. ¿Qué pasó? No sé cómo explicarlo. Hay algo aquí. Algo que no debería estar aquí. ¿Cómo qué? Un intruso. Llama a la policía. No es ese tipo de algo. Silencio en la línea. Largo silencio. Podía escuchar a los hijos de Gabriela en el fondo, gritando, riendo, jugando. Sonidos de vida normal, de una casa normal donde no pasaban cosas imposibles. Luego, Lucía, ¿has estado tomando tus pastillas? El doctor dijo que era normal tener ansiedad después de perder a Fernando.
pero que necesitabas mantener tu medicación consistente. No es la ansiedad, no estoy loca, no dije que estuvieras loca, dije que estás sufriendo, y el sufrimiento hace cosas raras a tu mente, te hace ver cosas que no están ahí, escuchar cosas que... Puse la foto equivocada en el altar. ¿Qué? El altar de Día de Muertos. Puse la foto equivocada. No era Fernando. Era alguien más, un hombre llamado Roberto Solís. Murió en 1925 y creo que lo invité y ahora está aquí, en mi casa, y no sé cómo sacarlo. Gabriela suspiró otra vez, más fuerte esta vez. Lucía, escúchate. ¿Crees que invitaste al fantasma de un hombre muerto porque pusiste su foto por error? Dicho así sonaba ridículo, sonaba como locura, sonaba exactamente como lo que una mujer con duelo no procesado y posible depresión diría. Olvídalo, dije. Mi voz salió plana, sin emoción. Tienes razón, estoy siendo tonta. Olvidé tomar mi pastilla ayer, eso es todo. Lucía, tengo que irme, hablamos después. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono hizo un clic final, definitivo, estaba sola, completamente sola, con algo en mi casa que no debería estar ahí, y nadie que me creyera, nadie que pudiera ayudarme. ¿Qué haces cuando la realidad se vuelve imposible? Cuando lo que sabes que es verdad contradice todo lo que te enseñaron sobre cómo funciona el mundo. Cuando nadie te cree porque lo que estás diciendo no tiene sentido, decidí investigar. Si nadie más podía ayudarme, tendría que ayudarme a mí misma. Roberto Solís Mendoza, 188511925. No tenía computadora, no había internet en 1975. La investigación significaba ir a lugares físicos, hablar con personas, buscar en registros de papel. Esperé hasta el día siguiente, día 3 de noviembre. El día después del Día de Muertos. Las calles todavía olían a copal, todavía había pétalos de cempasúchil en las aceras, todavía había esa sensación en el aire de que el velo entre mundos seguía delgado. Caminé al centro de Pátzcuaro, 20 minutos a pie. El aire era frío, pero el sol brillaba. La gente caminaba por las calles, comprando, hablando, viviendo vidas normales. Fui primero a la biblioteca municipal, un edificio viejo con techos altos y estantes de madera llenos de libros que olían a moho y a tiempo. Disculpe, le dije a la bibliotecaria, una mujer joven con lentes gruesos. Estoy buscando información sobre un hombre que murió en 1925, Roberto Solís Mendoza. Ella me miró con curiosidad. ¿Es familiar? No, yo... Encontré una fotografía vieja y quiero devolverla a su familia. Un momento, se fue a la parte trasera, regresó con un libro grande, registro de defunciones, páginas amarillentas, escritura a mano, buscó, pasó páginas, su dedo recorriendo nombres, fechas, no hay ningún Roberto Solís Mendoza, registrado en 1925, dijo finalmente. ¿Está segura del nombre? Sí. Está escrito en la parte de atrás de la foto, HMM. A veces las muertes no se registraban correctamente, especialmente en áreas rurales, especialmente si la persona moría sola, o si no había familia que reclamara el cuerpo. ¿Qué pasaba con esos cuerpos? Entierro en fosa común, sin nombre, solo un número, como 287. ¿Dónde están esas fosas? En el Panteón Municipal. Sección antigua, al fondo. Le agradecí y salí. El cementerio estaba a 15 minutos caminando, subiendo una colina. Mis piernas protestaban, ya no era joven, ya no tenía la energía que tenía a los 20, a los 30, incluso a los 40, pero seguí caminando, porque necesitaba saber, necesitaba entender. El Panteón Municipal de Pátzcuaro es grande, cientos de tumbas, miles, algunas nuevas, algunas tan viejas que ya no se pueden leer los nombres. Fernando estaba enterrado ahí, en la sección nueva, donde las lápidas son de mármol blanco, donde las familias visitan cada semana con flores frescas. Fui primero a su tumba, Fernando Mendoza Rivera, 19071975. Esposo amado, descansa en paz. Toqué la lápida, el mármol estaba frío, liso, real. Lo siento, Fernando, le susurré. Cometí un error, pero lo voy a arreglar. Prometo que lo voy a arreglar. Me escuchaba. Los muertos escuchan, o el silencio de las tumbas es absoluto. No hubo respuesta, solo viento, solo el sonido de las hojas cayendo de los árboles. Caminé hacia la sección antigua.
al fondo del cementerio, donde las tumbas están desgastadas, donde los nombres casi no se pueden leer, donde las familias hace tiempo que dejaron de visitar. Había cientos de tumbas viejas, piedras grises cubiertas de musgo, fechas de 1800 segundos, de principios de 1900 segundos, personas que habían vivido y muerto hace tanto tiempo que ya nadie las recordaba. Y luego las vi, las tumbas sin nombre, una sección completa, 30, 40, 50 tumbas, solo números, números grabados en piedra simple, sin nombres, sin fechas, sin descansa en paz, sin nada, solo números, y una de ellas era 287. Mi corazón se aceleró, mis manos temblaban, me arrodillé junto a la tumba. El suelo estaba húmedo, mis rodillas se hundieron en la tierra blanda. Pasé mis dedos sobre la piedra, fría, áspera, cubierta de musgo verde oscuro y suciedad acumulada durante décadas. Y debajo del número, apenas visible, casi borrado por el tiempo, 1925. Era él, era Roberto. Roberto, dije en voz baja, eres tú. El viento sopló, las hojas susurraron. Nada más, pero sentí algo, una presencia, no amenazante como en mi casa, sino triste, profundamente triste. Me quedé ahí durante largo tiempo, pensando, tratando de entender si este era Roberto. Había muerto sin familia, sin nadie que lo recordara, sin nadie que pusiera su nombre en su tumba, solo un número, solo una fecha, solo una muerte que nadie lloró, 50 años de ser nadie, 50 años de estar olvidado, 50 años de no importar. Sentí algo, no lástima exactamente, algo más profundo, algo como reconocimiento, porque parte de mí entendía. Parte de mí sabía cómo se sentía estar sola, invisible, como si tu existencia no importara a nadie. Cuando Fernando murió, me sentí así, como si me hubiera vuelto invisible, como si la parte de mí que era real hubiera muerto con él, como si ya no importara, como si pudiera desaparecer y nadie lo notaría. Era así como se sentía Roberto, pero 1000 veces peor. Durante casi 5 décadas, me levanté. Las rodillas me dolían, la espalda me dolía, me estaba haciendo vieja. Un día yo también estaría bajo tierra, un día mi nombre estaría en una lápida. ¿Cuánto tiempo hasta que alguien dejara de visitarme? Hasta que las flores dejaran de aparecer, hasta que me convirtiera en otra tumba olvidada, hasta que mi número borrara mi nombre. Caminé de regreso a casa con el estómago apretado, con el corazón pesado, con una decisión que no quería tomar pero que sabía que tenía que tomar. El sol se estaba poniendo cuando llegué. La casa estaba oscura, más oscura de lo normal, como si las sombras hubieran crecido durante mi ausencia, como si se hubieran multiplicado, como si supieran que algo iba a cambiar. El altar seguía ahí, las velas habían seguido ardiendo solas durante todo el día. 4 llamas constantes, excepto la de Fernando. Esa permanecía apagada. La fotografía rota seguía en el suelo, fragmentos de vidrio brillando con la última luz del día. Respiré hondo. Roberto, dije en voz alta, sé que estás aquí, sé que me escuchas. Silencio. Fui al cementerio. Te encontré. La tumba 287. Sin nombre, sin familia, solo un número. Más silencio. La temperatura bajó ligeramente. No drásticamente como antes, solo un poco, como si algo estuviera acercándose, escuchando. Lo siento, siento que murieras solo, siento que nadie te recuerde, siento que tu nombre desapareciera, siento que hayas estado esperando tanto tiempo. El aire cambió, se volvió más denso, más presente, pero esto tiene que terminar. No puedes quedarte aquí para siempre, no puedes vivir en mi altar, en mi casa, en mi vida. Esto no es vida, para ninguno de los dos. ¿Por qué no? La voz vino de todas partes, más suave que antes, menos hambrienta, pero todavía triste. Tan triste, porque no es tu lugar, porque tienes que dejar ir, tienes que cruzar, tienes que ir a donde Fernando está, a donde todos los muertos en paz están. No puedo, no hasta que alguien me recuerde, no hasta que alguien diga mi nombre, no hasta que importe, aunque sea una vez.
aunque sea por un momento. No puedo cruzar como un número, como nadie. Necesito ser alguien, aunque sea por un segundo. Y si lo hago, si te recuerdo, si digo tu nombre, ¿te irás entonces? Sí. Si realmente me recuerdas, si realmente dices mi nombre. No solo las palabras, sino el significado. Si me haces real de nuevo, aunque sea por un segundo, entonces podré cruzar, entonces podré descansar. ¿Cómo puedo recordar a alguien que nunca conocí? No recordar, testificar, reconocer, decir. Aquí estuvo una persona, aquí vivió alguien, aquí importó alguien, aunque nadie más lo recuerde, aunque nadie más lo sepa. Tú lo sabes, tú testificas, y eso es suficiente, eso es todo lo que necesito. Entendí, creo que finalmente entendí. No se trataba de memoria, se trataba de reconocimiento, se trataba de decir, fuiste real, exististe, tu vida, por breve o difícil o solitaria que haya sido, significó algo. Fui al altar, recogí los fragmentos de la fotografía del suelo. Un pedazo de vidrio cortó mi dedo. Sangre pequeña, roja y brillante, caliente contra mi piel fría. Sostuve la foto. El rostro de Roberto Solís Mendoza, un hombre que no conocí, un hombre que murió 50 años antes de este momento, un hombre que no tenía razón para importarme, pero importaba, porque había sido real, porque había existido, porque su vida había significado algo. Incluso si nadie más lo recordaba, Roberto Solís Mendoza. Dije claramente, con voz fuerte, con intención, naciste en 1885. Moriste en 1925. No sé cómo viviste, no sé cómo moriste, no sé si fuiste bueno o malo, feliz o triste, amado o olvidado en vida. La temperatura bajó más, pero no era amenazante, era expectante, como algo esperando, como algo escuchando con toda su atención. Pero sé esto, fuiste real, exististe, caminaste por este mundo, respiraste este aire, sentiste sol en tu cara y lluvia en tu piel. Tuviste sueños, miedos o esperanzas, comiste, dormiste, reíste, tal vez lloraste, tal vez amaste, tal vez fuiste amado, tuviste una vida, y esa vida importó. Las velas comenzaron a titilar, todas ellas, no de miedo, de algo más, como si el aire mismo estuviera respondiendo, como si algo invisible estuviera escuchando, realmente escuchando. No tengo memorias de ti, no te conocí, nunca escuché tu voz, nunca vi tu sonrisa, nunca supe tus sueños, pero te reconozco, te veo, digo tu nombre, Roberto Solís Mendoza. Eres recordado, aunque sea solo por mí, aunque sea solo por este momento, aunque sea solo porque cometí un error, eres real de nuevo. El frío se intensificó, pero no era doloroso, era diferente, como presencia, como atención total. La forma apareció, más clara que nunca, más definida, ya no una sombra desdibujada, sino algo casi humano, casi sólido, casi real. Era él, el hombre de la fotografía, pero también más que la fotografía, tridimensional, presente, aquí, la cara era correcta ahora, las proporciones correctas, los ojos en el lugar correcto, todo como debería ser, como si al ser reconocido, al ser recordado, hubiera recuperado su forma, su humanidad, su realidad. Gracias, dijo. Su voz era diferente ahora, menos vacía, menos hambrienta, casi en paz, casi humana. Gracias, Lucía. Gracias por verme, por reconocerme, por hacer que importara de nuevo, por hacer que fuera real de nuevo. ¿Puedes irte ahora?, pregunté. Las lágrimas corrían por mi cara. No de miedo, de algo más complejo, de tristeza, de alivio, de comprensión. Sí. Casi, hay una cosa más. ¿Qué? Mi nombre, en la tumba. ¿Podrías ponerlo ahí, para que cualquiera que pase sepa quién descansa ahí, para que no sea solo un número, para que sea alguien? Sí, pondré tu nombre en tu tumba, para que siempre seas recordado, para que nunca más seas solo un número. Gracias, Lucía, gracias por verme, por reconocerme, por hacer que importara de nuevo. Gracias por cometer ese error, gracias por abrir esa puerta, gracias por darme lo que necesitaba para cruzar finalmente. La forma comenzó a desvanecerse, no de golpe, gradualmente, como humo disipándose, como niebla levantándose con el sol de la mañana, como algo que finalmente podía dejar ir. Roberto, dije rápidamente, antes de que desapareciera completamente. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi altar? De todas las casas,
todos los altares, porque el mío se detuvo, casi ido, pero no del todo, una sombra apenas visible, una presencia apenas perceptible. No fue intencional, no te elegí, no fue personal, elegiste tú, con tu error, con tu dolor, con tu soledad. Las puertas se abren no cuando queremos, sino cuando necesitamos. Tu dolor abrió una puerta, mi hambre la cruzó. Nos encontramos porque ambos estábamos perdidos, ambos estábamos solos, ambos necesitábamos algo. Tú necesitabas no estar sola, yo necesitaba ser recordado. Por un momento, nos dimos lo que necesitábamos. Eso es todo, no hay más misterio que eso. Hay otros como tú, otros esperando, muchos, tantos. Los olvidados son legión, están en cada cementerio, en cada tumba sin nombre, en cada muerte que nadie lloró, esperando, siempre esperando. ¿Qué les pasa? Algunos cruzan eventualmente, cuando finalmente aceptan que nadie los recordará, cuando finalmente dejan ir la esperanza. Algunos se disuelven en nada, se desvanecen completamente, como si nunca hubieran existido, y algunos se vuelven algo peor, algo hambriento que ya no recuerda que fue humano. Algo que solo necesita y necesita y necesita sin fin. Tú, que eras tú, que ibas a ser, casi había olvidado, casi me había convertido en algo más, algo peor, algo que solo necesitaba sin recordar por qué, pero llegaste a tiempo, me recordaste a tiempo, me salvaste, de mí mismo, de lo que me estaba convirtiendo. No te salvé, solo dije tu nombre, es lo mismo. Decir el nombre de alguien es salvarlo del olvido, y el olvido es peor que la muerte. El olvido es la muerte verdadera, la muerte final, la muerte de la que no hay regreso. Y entonces se fue, completamente. Las velas se estabilizaron, la temperatura volvió a la normalidad, el aire perdió su densidad extraña, su presencia, su atención. Estaba sola de nuevo, pero era una soledad diferente. Menos opresiva, menos pesada, menos llena de miedo. Miré la fotografía en mis manos. Roberto Solís Mendoza sonriendo, una sonrisa que ahora parecía un poco más real, un poco más genuina, como si al ser recordado, al ser reconocido, incluso la fotografía hubiera cambiado. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas, sin sueños, sin interrupciones, sin respiraciones extrañas. Solo oscuridad cálida y silenciosa, solo descanso, solo paz. En la mañana, llamé a un cantero, Don Miguel, lo conocía del pueblo, había hecho la lápida de Fernando. Don Miguel, necesito una lápida pequeña, simple, económica, con un nombre y 2 fechas. ¿Para quién? Para alguien que fue olvidado, alguien que necesita ser recordado. Dígame el nombre, Roberto Solís Mendoza. 188511925. Familiar. No, pero aún así merece ser recordado. Hubo una pausa. Luego, tiene razón, todos merecen ser recordados. Le haré una lápida digna. La instalaron una semana después, día 10 de noviembre. Yo estuve ahí. Don Miguel y su hijo cargaron la lápida de piedra gris. La colocaron sobre la tumba 287. Simple, digna, con letras claras grabadas profundamente. Roberto Solís Mendoza. 188511925. Descansa en paz. Ya no era solo un número, ya no era nadie, era alguien, era Roberto. Coloqué flores frescas, cempasúchil, las mismas que había puesto en mi altar, las mismas que usamos para guiar a los muertos a casa durante el Día de Muertos. Ya no estás olvidado, le dije a la tumba. Ahora tienes un nombre, ahora eres recordado, ahora puedes descansar de verdad. El viento sopló suavemente, como una respuesta, como un gracias, como una despedida. Regresé a casa y corregí mi altar. Quité todos los restos de la fotografía de Roberto. Limpié los fragmentos de vidrio, barrí, limpié, renové. Puse la fotografía correcta de Fernando. Mi Fernando, con sus ojos cálidos y su sonrisa genuina y su camisa azul que amaba. El Fernando que conocí, el Fernando que amé. El Fernando que era mío. Encendí su vela. Esta vez ardió constante y fuerte, sin titilear, sin apagarse, solo luz cálida y dorada que llenaba la habitación. Hola, amor, le dije. Lo siento por la confusión, lo siento por el error, pero creo que hice algo bueno, algo importante. Ayudé a alguien que necesitaba ayuda, recordé a alguien que necesitaba ser recordado. Me escuchó. No lo sé. Probablemente no. Fernando ya había cruzado, ya estaba en paz, ya estaba donde necesitaba estar, pero me escuché a mí misma.
y eso era suficiente. Día de Muertos llegó de nuevo al año siguiente, 1976. Fui al cementerio como cada año. Visité la tumba de Fernando. Puse flores, encendí velas, hablé con él sobre el año, sobre lo difícil que había sido, sobre lo mucho que lo extrañaba, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir sin él. Y luego caminé hacia la sección vieja, hacia la tumba que ya no era 287, hacia la tumba que ahora tenía un nombre. Había alguien ahí, una mujer mayor, tal vez de mi edad, tal vez mayor. Estaba arrodillada frente a la lápida, tocando las letras del nombre con dedos temblorosos, llorando silenciosamente. Me acerqué despacio, no quería asustarla. No quería interrumpir. Disculpe, dije suavemente. Ella levantó la vista, ojos rojos de llorar, mejillas mojadas, cara arrugada por años de dolor. ¿Lo conocías?, preguntó con voz quebrada, con voz de alguien que ha estado buscando respuestas durante décadas. No, admití, pero encontré su fotografía. Investigué, puse su nombre en la tumba. Era mi hermano, dijo. Las palabras salieron como confesión, como algo que había estado guardando durante medio siglo. Desapareció en 1925. Nunca lo encontramos, nunca supimos qué le pasó. Mi familia buscó durante años. Pusimos avisos en periódicos, preguntamos a todo el mundo. Fuimos a la policía, al gobierno, a las iglesias, a todos. Nadie sabía nada, nadie lo había visto. Ella se limpió las lágrimas con un pañuelo viejo. Eventualmente, mi familia dejó de buscar. Dijeron que lo olvidáramos, que siguiéramos adelante, que lo aceptáramos, pero yo no podía olvidarlo. Era mi hermano mayor. Me cuidaba, me protegía, me quería, pero tú no lo olvidaste. No, nunca. Venía aquí cada día de muertos, a este cementerio, buscando, sin saber dónde estaba, sin saber si siquiera estaba aquí, solo, buscando, esperando, año tras año. Durante 50 años, su voz se quebró. 50 años buscando a mi hermano, 50 años sin saber, 50 años de dolor, y ahora finalmente sé. Finalmente puedo llorar en el lugar correcto. Finalmente puedo decir adiós. Está aquí, dije suavemente. Ahora lo sabes. Ya no tienes que buscar. Ya no tienes que preguntarte. Ella asintió, más lágrimas, pero también algo como alivio, como cierre, como paz después de medio siglo de incertidumbre. Gracias, susurró. Gracias por darle su nombre de vuelta. Gracias por recordarlo. Gracias por hacer que fuera alguien de nuevo. Gracias por permitirme encontrarlo finalmente. De nada, nos quedamos ahí juntas durante un tiempo. Dos mujeres. Dos extrañas, unidas por un hombre muerto que una nunca conoció y la otra nunca olvidó, unidas por el dolor, por el amor, por la necesidad humana de recordar, de ser recordados. Eventualmente me fui, la dejé con su hermano, con su duelo, con su alivio, con su cierre. Caminé de regreso a través del cementerio, pasé junto a cientos de tumbas, cientos de nombres, cientos de vidas que fueron. Y me pregunté cuántas de esas tumbas estaban olvidadas, cuántas personas descansaban bajo tierra sin nadie que dijera sus nombres, sin nadie que pusiera flores, sin nadie que testificara. Aquí estuvo alguien, aquí vivió alguien, aquí importó alguien. ¿Cuántas? Decenas, cientos, miles. ¿Y cuántos de ellos todavía esperaban, todavía hambrientos, todavía atrapados entre mundos? Todavía buscando esa única cosa que los dejaría cruzar finalmente. Reconocimiento, testimonio, alguien que dijera, fuiste real. Llegué a casa cuando el sol se ponía. Las calles estaban llenas de familias regresando del cementerio. Niños cansados, adultos satisfechos. El olor del copal todavía flotaba en el aire. Día de Muertos, el día cuando los muertos regresan, el día cuando recordamos, el día cuando los velos son delgados y los mundos se tocan. Entré a mi casa. Mi altar seguía ahí, Fernando sonriendo desde su fotografía correcta, las velas ardiendo constantes, la comida esperando, todo como debía ser. Me senté frente al altar, miré la cara de mi esposo, los ojos que había amado, la sonrisa que había hecho mi vida completa. Te extraño, le dije, cada día, cada momento. La casa está tan vacía sin ti, pero estaré bien, eventualmente, algún día. Llevaré tu memoria conmigo, diré tu nombre, te recordaré, y cuando sea mi turno de cruzar,
Espero que alguien diga mi nombre también. La llama de la vela de Fernando titiló suavemente, solo una vez, como una respuesta, como un sí. ¿Cómo te amo también? ¿Fue el viento? ¿O fue algo más? No lo sé, y está bien no saberlo. Esa noche dormí en mi propia cama, las sombras eran solo sombras, el silencio era solo silencio, mi casa era solo mi casa, vacía pero mía, solitaria pero segura, pero guardé la fotografía de Roberto, la puse en una caja especial con un listón rojo, y cada día de muertos desde entonces, pongo su fotografía en mi altar también, solo por una noche, solo por un momento, junto a Fernando, junto a mis padres, junto a mi abuela, junto a todos los que amo, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo, porque todos merecemos ser recordados, aunque sea por un extraño, aunque sea solo una vez al año, aunque sea por alguien que cometió un error y decidió convertirlo en algo bueno, porque en el recordar está el poder de hacer real lo que se estaba desvaneciendo, el poder de anclar lo que se estaba perdiendo, el poder de decir que exististe, importaste, tu vida significó algo, y tal vez, solo tal vez, cuando sea mi turno de estar bajo tierra, alguien dirá lo mismo de mí, alguien dirá mi nombre, alguien pondrá flores en mi tumba, alguien testificará. Aquí estuvo Lucía Mendoza Rivera, aquí vivió alguien, aquí importó alguien, y eso será suficiente. Nombre es Lucía Mendoza Rivera, tengo 52 años, vivo en Pátzcuaro, Michoacán, y hace un año cometí un error, pero tal vez no fue un error después de todo, tal vez fue exactamente lo que necesitaba pasar, para él, para mí, para su hermana que buscó durante 50 años, para todos los olvidados que esperan en la oscuridad, porque a veces los errores abren puertas, y a veces, del otro lado de esas puertas, hay algo que necesita ser encontrado, algo que necesita ser visto, algo que necesita ser recordado, y cuando lo recuerdas, cuando realmente lo ves, cuando testificas su existencia, los liberas, y tal vez, en el proceso, te liberas a ti mismo también. Esta es mi historia, la historia del error que cometí, la historia del hombre que invité sin querer, la historia de cómo recordar a los olvidados nos salva a todos, a ellos y a nosotros mismos. Si alguna vez preparas un altar de Día de Muertos, revisa bien las fotografías. Asegúrate de que sean las correctas, pero si cometes un error, como yo lo hice, tal vez no sea un error después de todo, tal vez sea una oportunidad de ver a los invisibles, de recordar a los olvidados, de liberar a los atrapados. Lo harías si tuvieras la oportunidad, si cometieras el error, si abrieras la puerta, recordarías a alguien que nunca conociste, dirías el nombre de alguien que murió hace décadas, testificarías, aquí estuvo alguien, aquí vivió alguien, aquí importó alguien, yo lo hice, y no me arrepiento, porque Roberto Solís Mendoza fue real, existió, importó, y ahora, gracias a este error, gracias a esta historia, gracias a ti que la escuchas en este momento, es recordado, y eso es todo lo que cualquiera de nosotros realmente necesita, ser recordados, ser vistos, ser reconocidos, aunque sea una vez, aunque sea por un momento, aunque sea por un extraño que cometió un error. Eso es suficiente, eso es todo lo que importa al final.